esto también darle la bienvenida a Marisa Glave, quien ya se encuentra con nosotros, congresista de Nuevo Perú, para analizar lo que será el escenario el día de hoy. 4 puntos importantes, hablábamos con la congresista Montenegro, de reforma que aparentemente tras el mensaje a la Nación se han acelerado inmediatamente. De aquí en adelante, ¿qué es lo que se va a revisar con estos 4 puntos? ¿Cuál es el aporte ya desde el Congreso? Habría que recordar que el Consejo Nacional de la Magistratura veníamos trabajando 5 semanas, por lo menos. Creo que pudo tenerse el dictamen antes, cuando tuvimos la Comisión de Justicia, por ejemplo, que se boicoteó por la abstención del fujimorismo y que hubiera permitido que el Congreso tuviera por lo menos uno de los 2 dictámenes antes, pero el de Constitución estaba bastante avanzado. La verdad es que sí podíamos lograr aprobarlo en breve. El problema eran los otros 3 y la necesidad de asociar la reforma judicial, que creo que está avanzando, la parte del CNM ya la aprobamos, pero una cosa que decía Gloria y que le escuchaba cuando intentábamos entrar sin que se diera cuenta en la televisión, es que la reforma de justicia viene acompañada con otras 2 normas que no irán a referéndum porque no son votación constitucional, exactamente, que son la modificación de OCMA y del órgano de control interno del Ministerio Público, y es la creación de 2 autoridades de integridad que van a permitir sacar el proceso de administración de justicia interior, de sancionador interno del Poder Judicial del Ministerio Público, y no va a estar a cargo de un juez o de un fiscal que, como ayer varios repetían, pues ocurre lo mismo que en el Parlamento. Porque eres juez y parte. Porque eres juez y parte. Así es, entonces, esos 2 proyectos van a, creo, aliviar, y por ese lado tenemos judicial. Pero falta el tema de la reforma política. Y eso es lo que tendremos que debatir en estos días. Así es. Yo espero que hoy dependerá de qué nos diga el primer ministro también, porque ellos tendrán que determinar cuál es la dimensión de la cuestión de confianza que están planteando. Quieren que se voten hoy los 3 proyectos que ellos han presentado tal cual los han presentado. Van a permitir ellos un plazo para poder hacer modificaciones, yo creo que algunas necesarias. Tú hablabas de financiación de partidos. Financiación de partidos y transparencia en la financiación de partidos. El texto que se ha presentado por parte del Ejecutivo básicamente copia un artículo que hoy está vigente en la Ley de Transparencia de Partidos Políticos. Es decir, en papel ya está. Está en ley. Entonces lo que va a hacer es constitucionalizar. ¿Eso qué quiere decir? Que pues por otra ley no lo puedes simplemente modificar, sino que se vuelve, si quieres, le eleva de rango, le da un rango constitucional al hecho de tener que transparentar la financiación. Pero para el Nuevo Perú, y nosotros lo hemos dicho con sinceridad y con fraternidad al presidente, esto es insuficiente, porque lo que se necesita es avanzar hacia la penalización, es decir, volver delito el no presentar la información financiera, y creemos que a la reforma que ha hecho el presidente se le podría añadir una línea que diga no hacerlo acarrea responsabilidades penales, y eso obliga a que aprobemos la ley luego en el Parlamento. ¿Cómo cambia eso la figura? Pues la verdad no mucho, porque la propuesta de ley del presidente es una modificación de un artículo sobre organizaciones políticas donde dice tienen que presentar informes periódicos y no pueden recibir dinero XY. Entonces eso ya está en la ley. Habría que añadir solamente una línea que diga no hacerlo acarrea responsabilidades civiles y penales, y eso ya mandata a que por ley tú lo tengas que desarrollar, y podríamos avanzar en la penalización. Sanción, por ejemplo, vayamos al hecho de que este tema ya ha sido aprobado. Eso quiere decir que habrá sanción directamente en el partido político, porque lo que ahora ocurre es que cuando se identifica alguna irregularidad en el financiamiento, se investiga a la persona de donde aparentemente vendría el dinero. Eso lo que requiere es que luego tengas una ley de desarrollo. Recordemos que la Constitución no puede ser extremadamente reglamentariza. Yo no puedo colocar el código de sanciones dentro de la Constitución. Pero el hecho de señalar que acarrea responsabilidad penal permite, por ejemplo, que no pase lo que está pasando hoy. De hecho, ya la Junta de Fiscales Supremos y los fiscales superiores provinciales han pedido al Congreso de la República que tipifiquemos el tema y que no quede solamente como lavado de activos, que es lo que están haciendo ahora. El otro punto... Un paréntesis ahí. Karina, eso permitiría que estos aportes que ha hecho Odebrecht a los diferentes partidos políticos sean ahora penalizados, sancionados. Porque sin tener que averiguar sin tener, hay lavado. ¿Por qué? Porque nos estamos perdiendo en juicios que nos quitan tiempo, dinero, y no se sanciona a nadie. Entonces,
todo este tema de la plata recibida por el APRA, por Fuerza Popular, por PPK, por los otros partidos políticos, si tuviera penalización, ya estaría el tema solucionado. Entonces hay que penalizar los aportes oscuros a los partidos políticos, que es algo fundamental. Y que ya está avanzado en Constitución y no sé por qué no se frenó, sinceramente, porque ya teníamos ¿No hasta sabe por qué o sabe por qué? Bueno, hay una mayoría en el Congreso de temas ahí bloqueados. En la discusión que tuvimos en la Comisión de Constitución cuando recién inició esta legislatura, la congresista Bartra planteó un plan de trabajo y en el plan de trabajo se aceptó incluir el eje anticorrupción, donde tendría que incluirse la penalización de la no presentación de dinero de los partidos políticos y también dos proyectos, uno de mi autoría que es para que los congresistas, el presidente y los electos no tengamos secreto bancario. Porque hoy parte de los problemas, si tú ves uno de los límites que hubo en el caso de Joaquín Ramírez, es que demoraron horas en levantarle el secreto bancario. Bueno, los congresistas no deberíamos tener secreto bancario. Y esa es una posición que nosotros estamos planteando. Si bien iniciar la función pública, se levanta el secreto bancario, digamos, ese privilegio y se transparenta el ingreso de dinero a sus cuentas. Y creo que así sería simplemente una obligatoriedad, como lo que debatimos ayer en Constitución. Complemento algo que está tocando Maritza. Presenté un proyecto hace más de un año en donde todos los congresistas y la gente del Ejecutivo, los asesores, tengan la obligación de presentar declaración jurada de intereses. Ayer nuevamente se cubrían, nuevamente lo bloquearon. ¿Y cómo hacemos con el hecho de que nadie que está coimeando, que está robando, que está haciendo algo ilícito, no lo va a poner a su nombre? Así es. Y cuentas o a nombre de sus familiares, ¿verdad? Porque el levantamiento del secreto bancario es importante porque acuérdate que siempre se hace la ruta del dinero. No solamente si está en tu cuenta, es también si hay transferencias y qué tipo de movimiento hay. Y cómo va regresando y cómo se va usando. Importante. Así es. Como el pago de la hipoteca de la casa de Toledo. Por ejemplo. Claro, que son las cosas básicas que tú haces con tus cuentas ordinarias, digamos, ¿no? Pero también está el otro punto, que es una propuesta que ha presentado Manuel Damer para que tengamos obligatoriedad de tener el dinero en el Perú. O sea, las offshore no estarían permitidas para quienes quieran entrar a la vida política pública, que la verdad es que es bastante sensato. Tú quieres tomar decisiones sobre este país, ten tu plata en este país, digamos, ¿no? Por lo menos sé coherente con ese punto. Pero hoy día el presidente del Consejo de Ministros nos tiene que marcar, creo, cuál es la verdadera voluntad del Ejecutivo en esto que estamos avanzando y hasta dónde podemos llegar con modificaciones, hasta dónde no. Nosotras, y ahí hablo en femenino y estoy segura que Gloria también está de acuerdo conmigo, es que no pueden quitarnos paridad y alternancia. Ayer hemos, la verdad, tenido Gloria muy fuerte la voz, yo también, Indira Wilca, Tania Parión, hemos estado peleando porque no nos quitaran la presencia equilibrada de hombres y mujeres en el CNM, ya lo retiraron, y esperemos que no lo quiten en el Senado y en la Cámara de Diputados. Si esto ocurriera, tres temas gravísimos ayer. Si bien hemos votado para agilizar, para que avancen las reformas, tres temas realmente cruciales. El primero, el tema de la paridad. El tema de la paridad no es excluyente de la meritocracia. No, claro. Nosotros somos el 50% de mujeres, por lo tanto el 50% de capacidades, de inteligencias, listas a competir al nivel de ellos, pero que nos consideren en todas las instituciones. El segundo tema, pedimos desde Alianza para el Progreso que aquellos que van a ingresar al CNM no estén politizados. O sea, vemos gente acá en primer nivel que es del APRA, que es de Fuerza Popular, que están en el BCR, que eso se acabó, no politización de las instituciones. Y el otro tema que me parece crucial es que, mira, y es sumamente importante, porque para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia se requiere no tener sentencia condenatoria firme por delito doloso. Entonces pido yo, por favor, no solamente sentencia condenatoria, sino también agreguemos no tener procesos ni sentencia condenatoria firme por delito doloso, porque si no, con este requisito, Orellana y Nostroza, la gente que ha salido del CNM podría ser. Eso ya es un poco más complejo, ¿no? Muy porque complejo. Uno tiene que esperar a ser condenado y tiene que esperar a que el proceso demuestre si uno es culpable o no. O sea, ahí todavía hay temas que se tendrían que debatir sobre la expectativa. Sin embargo, en este punto, yo creo que ya el Tribunal Constitucional ha señalado que el Estado tiene derecho a protegerse. De hecho, esa es la razón por la cual se permite, por ejemplo, limitar los derechos civiles a personas que, habiendo cumplido la pena privativa de libertad,
ya en teoría deben recuperar sus derechos y nosotros hemos tomado decisiones de no permitirles. Por ejemplo, sentenciados por corrupción, no les permitimos, a pesar de que cumplieron ya el tiempo que tenían que estar en la cárcel, no les permitimos entrar a la administración pública. Sentenciados por terrorismo, tampoco les permitimos entrar a la administración pública. ¿Por qué? Porque lo que tú haces es adelantar la primera barrera de defensa del Estado. Y el tribunal ya le dio la razón al Congreso en ese sentido. Y ese es un gran avance, además. Creo que sí, porque de alguna manera es una manera de mandar un mensaje a la sociedad que dice, mira, sí es importante que tengamos un sistema penal que rehabilite. Sí, porque si no, ¿para qué metes a la cárcel a la gente? Le estás quitando la libertad. No sé quién ha ido a cárcel. Es una advertencia para el sistema público. Pero es fundamental que recuperen la vida, por supuesto, pero tienes que proteger y poner una barrera de protección anticipada. Y tienes 500 lugares donde puedan trabajar. Pero si tú miras el sistema tal cual está ahorita, Inostroza podía presentarse. Por eso es que Inostroza sale por todos los canales diciendo que es intachable, que nadie lo puede tocar. El caso de Inostroza es para estudio. Es para terrible. estudio. Francamente, primero por la dilatación en retirarle todos sus privilegios, segundo por la cantidad de veces que ha respondido y ha dicho esta boca no es mía, yo no supe, yo no conocí, yo no dije, yo no estuve ahí, me están imitando. Faltaba que dijera el señor Inostroza. Que no es Inostroza. Y la verdad es que uno siente la impunidad en la cara cada vez que lo escucha. Les quiero plantear el contexto de hoy, porque la primera discrepancia que se presentaba tras el mensaje de la Nación era si el presidente Vizcarra había empleado el mecanismo no adecuado para acelerar estos proyectos, porque cada poder es autónomo y el Congreso tiene que debatirlo. Esto no quiere decir que si es que se le aprueba la cuestión de confianza, los proyectos pasan por un tubo y ya avanzaron. No, todavía tienen que debatirse. Y se le hace esta misma consulta a César Villanueva. Le pregunta, ¿la aprobación de la cuestión de confianza implicará que el gobierno también determine inmediatamente una aprobación automática de los 4 proyectos enviados? Él dice no. Este es un pedido de confianza con compromiso de plazos de aprobación y de definición sobre la fecha en la cual se pueda realizar el referéndum. Este es necesario para darle legitimidad a las reformas. ¿Cómo se va a plantear esta figura? Porque hoy es la exposición de César Villanueva, luego se dará un debate y luego una votación. ¿En el debate se van a plantear los plazos? ¿Cómo es que se va a determinar finalmente o se va a desarrollar esta figura? Bueno, a ver, yo creo que hay, diría por lo menos 2 opciones. Una opción es que sea en los términos exactos en los que se dirigió la carta, que es que han pasado más de 40 días de la presentación de 4 iniciativas legislativas que desde la perspectiva del Ejecutivo están totalmente vinculadas a la política de lucha contra la corrupción. ¿Por qué? Porque para luchar contra la corrupción hay que reformar el sistema de justicia y hay que reformar el sistema de representación política porque también está amarrado por una mafia. Entonces, plantea esto como línea de política en su discurso presidencial, en su primera presentación adicional en el Parlamento y cuando se presentó el ministro Villanueva, esa línea política estuvo presente. Por lo tanto, no aprobar los proyectos sería bloquear una política y eso es lo que está entendido formalmente en el texto. Entonces, eso te llevaría o a, uno, plantear, se tienen que aprobar ya y mi cuestión de confianza es exigir que se voten. Yo creo que ese camino sería riesgoso porque por lo menos el tema de bicameralidad merece un poquito más de reflexión. Porque sí creo que tenemos que volver a bicameralidad, Karina. O sea, el Perú tiene que coger esta posibilidad y hacerlo bien. ¿Y qué lo convence? ¿La representación? El artículo 90 es un artículo que creo que se ha escrito con mucha rapidez y ahí tú vas a determinar, mira, en la descentralización se cometió un error enorme. El gobierno de Toledo cometió un error muy grande en acelerar reforma constitucional, ley de bases de descentralización y ley orgánica de gobiernos regionales para crear un nivel de gobierno que era fundamental, pero no lo hicieron bien. Y hoy estamos pagando las consecuencias de un diseño de representación mal hecho. Hoy tenemos que definir un diseño de representación. 30 senadores, ¿cómo los vas a repartir? ¿Por lo menos uno por región? Porque si no, hay territorios que no tendrían senado. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta, por lo menos para que no sea una cosa acelerada y rápida, al menos la propuesta que tiene el Nuevo Perú, es poner en desarrollo de ley orgánica el número de senadores y congresistas y el método de elección, y más bien en la reforma que se va a presentar solamente las funciones de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, y colocar un artículo que señale que
por porcentaje no va a variar el costo del Parlamento. ¿Por qué? Porque eso es lo que creo que le preocupa a la gente. Sí, la gente, si tiene 200 personas trabajando en lugar de 130, no le va a molestar. Lo que le molesta es que cueste más. Es que aumente y entonces se claro. pueden o reducir los sueldos de los congresistas, que se puede, Así o se es. puede cortar el número de asesores, que se puede, y reestructurar las cámaras de manera tal que tengamos un número de representación que sirva a la gente sin que cueste más plata. Antes que nos gane el tiempo, congresista En Montenegro. en ese mismo sentido, la región La Libertad tiene 2 millones de habitantes, uno Trujillo y todo lo demás que integra nuestra región, otro 1 millón de habitantes. En Moquegua tenemos la cuarta parte o menos. En otras zonas del país la población no llega a 500.000. Entonces, el nivel de representación tiene que ser congruente con la población y los requerimientos que tienen. Por otro lado, coincido plenamente con Marisa cuando dice, el pueblo no quiere mayores gastos para el país. Por lo tanto, con el mismo presupuesto podemos mejorar el nivel de representatividad, sí podemos hacerlo. Y acá lo fundamental es que dentro de las dos políticas públicas de Estado, que es integridad y lucha contra la corrupción, y la otra política, que es el fortalecimiento institucional y la gobernabilidad, integremos no solamente estas 4 reformas, sino todas las que tuvieran que venir para poder alinear un nuevo, un verdadero cambio que el país requiere en estos momentos. Pregunta final. Ayer se anunciaba esta reunión de los portavoces de los partidos políticos, claramente para un poco adelantarnos al escenario del día, anteayer, al escenario del día de hoy. Y se informó que, a excepción del APRA y de Fuerza Popular, el resto de los partidos políticos estaban de acuerdo en otorgarle la cuestión de confianza al gabinete del señor Villanueva, antes incluso de su exposición. Estas dos bancadas están esperando la exposición, la sustentación del señor Villanueva para darle su voto de confianza. ¿Es tal cual así o se va a esperar realmente toda esta sustentación, la explicación, los plazos, incluso las condiciones para tomar una decisión, Marisa Glave? Me da la impresión que el partido aprista, con el comunicado que ha sacado, están dando la confianza, en el sentido de que han dicho que sí están de acuerdo con el referéndum y que tienen que apoyar la celeridad para que estos 4 puntos vayan. Ojalá que esa interpretación sea la que gane hoy. Ayer Verónica Mendoza, la presidenta de mi partido, hizo una rueda de prensa con la Comisión Política planteando claramente que para el Nuevo Perú el referéndum va y que nosotros queremos apoyar el referéndum, pero que sí le decimos al presidente que es insuficiente, son parches, que necesitamos cambiar la Constitución, ojalá eso se pueda hacer pronto. Y en ese sentido, Alianza para el Progreso ha dicho desde un inicio la importancia de las reformas y el referéndum. Apoyamos las 4 reformas y apoyamos y entendemos a la población cuando dice no más reelección, ni de presidentes, ni de gobernadores, ni de alcaldes, tampoco de congresistas. Estamos plenamente de acuerdo, como estamos plenamente de acuerdo de que si no va a haber toda la plataforma para gobernabilidad, para producir, para trabajar, como hemos visto estos días de ayer, pues no nos queda otra que hacer la cuestión de confianza de la manera más rigurosa. Entendamos y comprendamos que ese trabajo que hemos visto ayer y anteayer debe ser un trabajo constante, permanente, hasta el cierre de nuestra gestión, no solamente cuando se trabaja bajo presión, porque es nuestro deber y nuestra obligación trabajar así de manera constante todos los días que tenemos de congresistas. Muy bien, muchas gracias a las dos. Es Marisa Glave y Gloria Montenegro, ambas gracias, hablando Karina. de lo que será el escenario en breve, nada más a las 9 de la mañana. Datos a corregir, esta Acción Popular, por cierto, el que hubo ahí un pronunciamiento con respecto a esperar a la sustentación de César Villanueva. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Karina.